Saludos, muy buenos días. Hoy nos encontramos en la zona de Caracas. Vamos a asistir a esta nevera de la marca Samsung, un equipo no-frost con problemas de saturación de hielo y bloqueo del fan. Vamos a hacer un chequeo ahorita nuevamente para verificar, entrar en este test de prueba, para verificar si el problema viene de la resistencia o viene del sensor o, en su defecto, tarjeta principal con problema. Más adelante le vamos a estar informando sobre la problemática y la manera de cómo solucionar este problema. Mientras el compañero hace la apertura acá del compartimiento del refrigerador para hacer una inspección visual de cómo está el evaporador, si se está llenando completamente, y también hacer una prueba del ventilador a través del switch magnético de nuestra puerta. Este es un equipo inverter, el cual le vamos a mostrar en el proceso diagnóstico cómo es el modo de test para el deshielo forzado, y le vamos a ir mostrando paso a paso el procedimiento. Aquí vemos el bloqueo que tenemos acá. Esto ya principalmente nos puede decir que tenemos el desagüe tapado, sin embargo hay que abrir para evaluar todo el equipo. Vamos paso a paso. Fíjense lo siguiente, en este momento el compañero está sacando la capa o la cubierta del evaporador como primer procedimiento, hacer una inspección visual para validar que el evaporador se esté llenando de forma pareja, que no tenga pérdida de refrigerante, y una vez que tengamos acceso de forma visual, vamos a proceder a hacer el deshielo forzado a través del panel del control. También, una vez que quitemos la tapa, verificar el valor tanto en voltaje como resistencia en el sensor de defrost, y ese también cumple un papel importante para el deshielo. Ok, permítame comentar allí. Otra cosa. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. El ventilador está trabado por una formación de hielo en la parte superior. El evaporador no está lleno, y esto es característico de un problema en el elemento de expansión o pérdida de refrigerante. Ya esto no es problema de deshielo. Cuando tenemos un problema de deshielo, todo el evaporador se bloquea desde el punto A al punto B. Entonces ya aquí automáticamente el deshielo está totalmente descartado. Aquí hay otro problema. Vamos igual a verificar en este momento el sensor de temperatura, qué voltaje tenemos. Desconectamos un momento, medimos el valor resistivo, y bueno, el bloqueo del ventilador se debe a esa formación de hielo en ese punto que normalmente sucede a la entrada del elemento de expansión y por falta de refrigerante o obstrucción parcial en el capilar. Entonces fíjense, la condensación del tubo de retorno. Exactamente, y por condensación del tubo de retorno a falta de refrigerante. Claro, en esta primera evaluación hablamos de falta de refrigerante porque no se está llenando el evaporador. ¿Ok? Esa falta de refrigerante puede ser problema del capilar. Vamos a ver si este equipo, aunque el manual de servicio no dice válvula de 3 vías, igual vamos a checar. Vamos a la parte electrónica ahorita aquí, vamos a verificar sensores, voltaje, y luego vamos a la parte trasera. Ok, continuamos en el proceso diagnóstico. Aquí podemos ver claramente que el ventilador está trabado por acumulación de hielo aquí arriba. Ok. Ahora bien, el equipo, mientras destapábamos o retirábamos la cubierta con el ventilador, ya podemos evidenciar que sí está lleno, que sí está llenando. Es decir, puede que el equipo justo acaba de salir de un proceso de hielo, pero no está sacando todo el hielo arriba. O puede ser que tenga este comportamiento a través del código de falla que se está presentando a través de un problema. Algo que pudiera estar sucediendo aquí, que el ventilador no esté generando la señal PWM. Bueno, mira, aquí el drenaje está tapado. Vemos que el drenaje está tapado acá porque está todo esto descongelado y tenemos acumulación de agua aquí. Entonces esto por aquí es un problema. Esto es un problema acá, que fue lo que evidenciamos antes de retirar la tapa. Vamos a checar voltaje de sensor. Les iba a mencionar, el ventilador puede estar teniendo problemas con la señal PWM. El hecho de que el ventilador encienda no significa que está bien. Entonces vamos a mostrarles cómo verificar esa señal
para método de diagnóstico. Bien, primera prueba del sensor. Voltaje. El evaporador y el equipo está en funcionamiento. Este voltaje va a ir en ascenso. Ahora, podemos especular de que el voltaje está correcto. Sin embargo, como ya tenemos acceso al evaporador, vamos a colocar un termómetro, una termocupla justo donde está el sensor de defrost. Una vez que ya esa temperatura del sensor esté estable, con nuestra tabla referencial a través del manual de Samsung, esa temperatura nos establece un voltaje. ¿Ok? Vamos a colocar un termómetro para ese diagnóstico. Bien, habíamos puesto el termómetro. Voy a esperar que climatizar un poco, dejamos la puerta cerrada. Según la gráfica de Samsung, a 15 voltios debemos tener 3.5 voltios aproximados. Considerando que la termocupla no está exactamente donde va el sensor, está dentro del régimen. Vamos a desconectar el sensor un momento. Vamos a medir la resistencia del sensor. Que debería ser cercano a 25K a esa temperatura. Vamos a verificar ahora en resistencia. Tenemos 12.5K. Está tanto el voltaje como la resistencia está un poco baja de lo que dice nuestra tabla. Vamos a repetir este proceso colocando ambos termómetros en el mismo punto para así tener una lectura segura. ¿Okay? Ahora fíjense, el evaporador ya comprobamos que no tenemos problema de refrigerante. Incluso la temperatura de succión está dentro del rango. Y hacemos una pequeña inspección en el compartimiento del congelador y vemos que también tiene agua y congelamiento acá abajo. Es decir, este drenaje también está obstruido. Entonces ya como primera impresión, todo el descontrol parece que viene por el tema de desagüe. ¿Ok? Pero continuamos en el proceso de diagnóstico. Vamos con el ventilador. Como el ventilador está saturado de hielo, vamos a descongelarlo. Vamos a desconectar la heladera para que se descongele el evaporador, poder colocar los termómetros en el mismo punto y colocarle cinta adhesiva para que estén allí selladitos herméticamente. Entonces, bueno, les muestro la temperatura de succión en este momento. Con este termómetro tenemos 26 grados en la succión. Este viene siendo 3. Aquí tenemos 13. 32. O sea que el termómetro tiene un defectico ahí. 32.3 grados a la entrada del filtro. Vamos a desconectar para poder conectar el ventilador, medir la señal PWM, verificar el voltaje y continuar con el diagnóstico. Ya descongelado aquí el evaporador, vean que estamos colocando los dos termómetros, tanto el sensor como el termómetro, directamente al aluminio sin el aislamiento, para que tengan ambos la misma temperatura y así podamos comparar con la tabla de el manual de servicio. Vamos a hacer, aunque no es el problema, pero para ayuda de los demás, vamos a hacer el diagnóstico. Aquí estamos verificando la resistencia de 102 ohmios, donde tenemos la punta negra negativa y nuestra punta positiva en el extremo de nuestra resistencia. Tenemos acá este conector que es el fusible térmico, que ya lo vamos a verificar. Ahí tenemos las dos puntas en el fusible térmico en escala de 600 ohmios. Vamos a continuidad porque esto es un contacto cerrado, es un fusible térmico, un elemento de seguridad, y vemos que está bien. ¿Ok? Esto como rutina. Ahora vamos a conectar el ventilador, energizar el equipo, dejar que coja algo de temperatura para checar los sensores y vamos a verificar el ventilador, el comportamiento del ventilador. Bien, el compañero va a energizar el equipo. Vean que tenemos ya puesto en el ventilador acá para que lo puedan visualizar. Vamos a hacer la primera prueba, verificar el voltaje del ventilador, que debe estar comprendido entre 8 a 12 voltios. Puntas negativo en negativo, negro, rojo en rojo. La primera prueba allí es verificar el voltaje del ventilador. Para ello
como tenemos la puerta abierta, vamos a ocupar en esta sección un ventilador, un imán, para cerrar el reed switch, el switch magnético. Compañero, me va a ayudar aquí por la parte de atrás. No tenemos arranque ni tenemos energía en la placa principal ni en la secundaria. Hay una fuente sonando, verifiquen el voltaje si es que hay un alto voltaje. Ok. Fíjense, el equipo se energizó hace un minuto aproximadamente, todavía no ha hecho el arranque. Esto es típico de estos de nevera Samsung. Muchos técnicos suelen alarmarse, a preocuparse. A veces para acelerar el proceso hay que aplicarle calor a los sensores de los compartimientos para engañar a la placa de que está caliente y que pueda energizar. Pero mientras esperamos, estamos abriendo el compartimiento del congelador porque ahí también tenemos bloqueo de hielo en el desagüe. Y así para que vaya perdiendo temperatura y ella pueda solita arrancar. Para entonces retomar las lecturas acá de voltaje y continuar. Jesús, estoy documentando. ¿Qué encontraste allí? ¿Qué vas a recomendar? Encontramos nuestro segundo drenaje totalmente obstruido. Y una cosita que les quiero informar. En estos equipos de la marca Samsung y en muchos equipos pasa un caso donde siempre nos llaman y dan por muerta la tarjeta. Pueden observar este fabricador de hielo donde lleva el sensor. Vean la cubeta. Mayormente cuando esta cubeta genera el quiebre, corta este cable. Si este sensor está deshabilitado, está quemado o está cortado en un equipo de la marca Samsung, tu nevera no va a arrancar. Va a generar un código de error y el equipo nunca va a entrar el motocompresor a trabajar. Por eso es que hay que checar bien, documentarse, para que esta falla, muchachos, no les siga ocasionando ningún problema. Muchos piensan que el sensor solamente es para el fabricador, no. El sensor es uno de los principales más importantes en un equipo de la marca Samsung. Saludos. Procedemos a energizar. Ya el equipo ha aumentado la temperatura. El compañero va a colocar la energía eléctrica y vamos a ver el comportamiento del equipo. Energiza. Luces de recibimiento. Accionamiento de los relevadores. Y ahí tenemos el arranque del compresor. Hago énfasis en esto porque muchos colegas me han dicho, compañero, hice servicio en una nevera y no me arranca, ¿qué hago? Se preocupan, se mortifican, y realmente es algo normal en estos equipos Samsung, de la línea Samsung. A veces hay que colocar el secador, aplicarle calor a todos los sensores para engañar la placa y que ésta pueda volver a encender. Ahí está el ventilador del condensador en funcionamiento, compresor inverter, en este caso R134A, un motor PK190C-L2C. Ahí está en funcionamiento, pueden escucharlo. Ahora bien, vamos con el diagnóstico del ventilador del conservador. Vamos a cerrar la puerta del congelador y con nuestro imán vamos a verificar si el ventilador está funcionando. Compañero, apoyame aquí por aquel lado para colocando el imán en el reed switch. Vemos que se apaga la luz. Debemos esperar unos segundos, 30, 50 segundos, para que la placa envíe la orden hacia el ventilador. Ahí tenemos el ventilador en funcionamiento. Tenemos el voltaje 8.9 voltios y vamos a verificar si está generando la señal de dos formas. Primero, voltaje. Llevamos nuestra punta positivo al cable blanco y vamos a tener un voltaje de 2,5 voltios o aproximado. Ahí tenemos 2,12. Si yo detengo el ventilador, esta señal tiene que desaparecer, como efectivamente acaba de suceder. Como yo estoy deteniendo el ventilador, la placa está detectando una falla, lo desenergiza y vuelve a intentar arrancar. Ahí está nuevamente la señal. Ahora, esto es una señal PWM que vamos a verificarla ahora en frecuencia. Vamos acá en Hertz. Esperamos que detecte la lectura.
Ahí acaba de encender nuevamente. Si no se hace un buen contacto para medir la frecuencia, es muy difícil que esta la podamos medir. Ahí tenemos 964. Ahí está, de 800 a 900 Hz. Ok, el compañero me está ayudando acá a hacer un buen contacto y ahí sí tenemos la frecuencia real. Estos son ventiladores que trabajan de 120 a 190 Hz. Aquí tenemos 134. Fíjense que yo voy a frenar un poco el ventilador y esta frecuencia tiene que variar. Está respondiendo a esa resistencia que le estoy generando. La placa detecta una falla, lo apaga y luego en unos segundos lo vuelve a energizar. Vamos a esperar que arranque. Ahí ya acaba de arrancar. Bien, en este punto medí la frecuencia por temas de humedad, falso contacto. Vamos a la parte externa donde tenemos el arnés en la placa electrónica para comprobarlo allí y también sepan hacerlo desde ese punto sin tener que desarmar acá. Acá en esta sección nos vamos a este conector que tenemos aquí en la parte baja, que es el conector CN75. Y aquí tenemos los ventiladores. Vamos a ubicar el cable negativo y el cable que nos dice FG, que sería fan de evaporador. Ventilador detenido. Bien, una vez en la parte trasera vamos a colocar nuestra punta negativa acá en el cable gris, que sería GND, y luego en el pin marrón donde tenemos RFG. RFG significa señal de pulso del ventilador del refrigerador. Ok, tenemos tres cables acá que son para los 12 voltios de cada ventilador y tres cables que son estos tres: negro, marrón y rojo para la señal PWM y el gris para GND o negativo. El multímetro no está detectando bien la frecuencia, por lo que la prueba que vamos a realizar es voltaje. ¿Ok? Ya depende del instrumento. De hecho, nos sucede con frecuencias con Samsung. Con otras marcas hemos podido detectar la señal sin ningún problema. Ya necesitaríamos acá un frecuencímetro o un osciloscopio para verificarla con exactitud. Entonces, en la escala de voltaje de corriente continua, colocamos acá el ventilador está en funcionamiento. Cable marrón, el ventilador está apagado. El compañero va a colocar el reed switch y el otro compañero va a detener el ventilador luego que esté en funcionamiento. Avisa. Switch cerrado esperando que el ventilador accione. Una vez que enciende el ventilador vamos a tener el voltaje de comunicación y lo vamos a ver aquí en el multímetro. Esperando el arranque del ventilador. Está bien conectado ya. Aún no tenemos arranque. Bien, tras el intento de captar la señal y la prueba, hemos generado una falla de problema de ventilador y la placa lo está detectando. No me está enviando la señal, así que el compañero va a entrar ahí en el modo allí en el modo test para ver qué código nos está presentando y tenemos este código de falla. Vamos a ver el manual que nos indica ese código de falla y le estaremos mostrando. Quinto leg. Volvemos a entrar en el
Modo test. El modo de test para verificar el código de fallas que nos está presentando. Las dos teclas superiores durante 8 a 12 segundos. Y ahí tenemos el código de falla. El LED número 5 nos indica sobrecarga, la sobrecarga que se estaba generando en el ventilador para mostrarles la ausencia de la señal PWM a través del voltaje. ¿Okay? Ya aquí se va a reiniciar el equipo y le mostramos nuevamente. Entonces aquí tenemos el voltaje 2,18 voltios para el ventilador del refrigerador, cable gris y cable marrón. Abre la puerta, compañero. Abriendo puerta, ventilador en movimiento, deteniéndose. Ahí está, motor detenido. Entonces, ahí vemos que se está. Cierra la puerta. Pasan unos segundos. Ventilador en funcionamiento. Ventilador en funcionamiento, como pueden ver, está generando la señal. ¿Cómo voy a saber si está funcionando el ventilador? Pues entonces también verificamos este puerto. Solo sostén el negativo. Y como ya les había dicho, los tres cables en la parte superior, acá, son de los 8 a 12 voltios de cada uno. Entonces tenemos que FG es la señal del refrigerador, el cable marrón. Ahora vamos al voltaje del refrigerador, que sería, entonces veamos que tenemos el conector RF fan, que sería el fan del refrigerador. Si contamos en esta posición 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, estamos en el cable naranja. Y ahí tenemos en este momento 9 voltios. Compañero, abre la puerta del refri. Puerta abierta. Ventilador detenido, 0 voltios. Vuelve a cerrar, por favor. Cerrando. Una vez que se cierra la puerta, tiene que transcurrir unos segundos. Ventilador en funcionamiento. Bien, ahí comprobamos el funcionamiento correcto del ventilador de refrigerador, el cual ya con este diagnóstico todo está dado a que los desagües están obstruidos. Ahora, como en el refrigerador tenemos el sensor con la termocupla, vamos a verificar esa temperatura y ese voltaje. Bien, la temperatura medida en el sensor, menos 4 grados. La tabla nos dice que a menos 4 grados deberíamos tener 3 voltios aproximados, tenemos 2.6. Está dentro de rango. Recordemos que los termómetros también tienen una cierta desviación. Hablamos de estos aparatos. Entonces, más menos 5, más menos 10%, estaríamos cerca de ese valor. Y no tenemos problema de deshielo. Estamos mostrándole este procedimiento para que lo tengan en cuenta para algunas reparaciones. Así que vamos a destapar, vamos a ver los desagües, destaparlos y les seguimos mostrando. Vamos a hacer aquí la prueba en el ventilador desde este conector para que no se complique con la placa. Estos 3 cables, negro para negativo, rojo para positivo y blanco para la señal PWM. Vamos a medir el voltaje, negro, rojo, 8 voltios, negro, blanco para la señal 2,12 voltios. ¿Qué pasa si yo detengo el ventilador? Ese voltaje tiene que desaparecer, indicándome que el motor ventilador está generando la señal PWM. Vamos a tratar de medir. Piensen que se detiene, la placa lo va a volver a arrancar, ahí está en funcionamiento, 2.10 voltios. Vamos a tratar de medir la frecuencia. La frecuencia para Samsung, con este instrumento hemos tenido problemas. Realmente no hemos podido captarla de forma correcta. No hemos tenido problemas con Whirlpool, con General Electric, entre otras marcas, pero para Samsung en sí hemos tenido problemas cuando está conectado al equipo completo. Ya es una condición de este dispositivo, ¿ok? Por eso que no estamos verificando, no estamos teniendo una lectura totalmente certera a la hora de este diagnóstico, pero podemos comprobarlo a través del voltaje, ¿ok? Ahora vamos a sacar los tapones. Vean que no sale absolutamente nada de agua, tanto conservador como congelador. Así que vamos a aplicar calor
a aplicar un pequeño alambrito por allí para destapar y ya estaríamos finalizando con este servicio. Un descontrol total o el desagüe o drenaje obstruido. Ahí ya empieza a salir agua del compartimiento del congelador. Todavía el compartimiento del conservador no se ha destapado, pero ya por esta sección ya está cayendo agua, como pueden ver. Vamos a tratar de hacerles la demostración con el deshielo forzado a través del panel. Esto va a ser posible que coloquemos el equipo en marcha con los ventiladores sobrepuestos, de manera que el evaporador baje la temperatura y así pueda la tarjeta detectar que está en régimen para ese proceso, porque no hay saturación de hielo como tal. Bien, ya el desagüe del conservador está descubierto. Compañero, aplica un poquito de agua. Agua. Y pueden ver que está totalmente libre. Vamos a colocar todo en su lugar. Ya el evaporador puesto en su lugar. Esto se lo vamos a colocar acá. Como ustedes pueden ver, un pequeño alambre. Realmente es un pequeño tubo capilar pegado a la resistencia y hacia el desagüe. Esto viene en muchas neveras y viene de aluminio. Esto no es un invento, esto ya viene de fábrica. Esto es para garantizar que se transmita calor a través del filamento y no se congele la entrada del drenaje. Agrega que eso está ocurriendo Al igual que colocar una resistencia perenne que debería llevar. Al igual que en este compartimiento. Bueno, después de haber pasado unos 15 minutos aproximadamente, primer evaporador totalmente lleno, segundo evaporador totalmente lleno. Explicaba de hecho aquí el cliente que estábamos conversando. Esto es un método también de validar que no hay problema con el elemento de expansión, que no hay problema con el refrigerante. Ahora, como tenemos los ventiladores que no están haciendo el intercambio en el evaporador, esto con la intención de que los sensores sensen una temperatura un poco baja y poder hacer así el test de hielo para mostrárselo. Vamos a ese proceso. En este momento vamos a hacer el test de prueba para un deshielo forzado, tanto compartimiento del conservador como refrigerador. Hay dos formas de entrar dependiendo del modelo en sí. El manual de servicio que tenemos en este momento no nos especifica con claridad si de una o de la otra, así que vamos a intentar con el primer método, que es presionando las dos teclas superiores, Lifting, Energy Saver, durante 8 segundos, 8 a 12 segundos. Luego, en Fitchi, podemos entrar en el modo para las fases de prueba. Si no nos entra de esta forma, tenemos que salir y entonces hacerlo de esta forma, Lifting y Fitchi. Vamos a esperar que salga, vamos a sacarlo acá, para entonces repetir ese proceso. Bien, de ahí sacamos ese modo. Aquí habíamos entrado entonces en el modo de supervisión. Ahora vamos a los test de prueba. Aquí en este momento hemos entrado a un proceso de deshielo. Correcto, 1.1 amperes.
Tenemos nuestro consumo en la pinza amperimétrica, tenemos ya nuestra resistencia encendida, estamos en modo de frog. Otra vez aquí es donde van a verificar el voltaje. Aquí tenemos los 110 voltios desde la placa y acá vamos a encender el flash. El común, el cable negro y el cable blanco para la calefacción del refrigerador. Ahora vamos a cambiar cable marrón para la calefacción del congelador. Ahí no nos está respondiendo. Tenemos que volver a repetir el proceso. Paso número 2. Calefacción del congelador. Vamos a verificar el voltaje. Tenemos nuestro voltaje de la parte del congelador. Amperaje. Chequeo. Cable negro, cable marrón, congelador. Cable negro, cable blanco, conservación. Pueden observar nuestro consumo de nuestra resistencia está encendido. Vamos a verificar si la resistencia está calentando. Es una resistencia que calienta lento. Esta resistencia no se pone en al rojo vivo como otras resistencias de metal. Ahí vemos que la resistencia está calentando. Esto no es una resistencia que se pone al rojo vivo como otras resistencias metálicas. Vamos a ver si podemos medir la temperatura. 34. Si lo hago, y esto con cuidado, palpo con la mano, está caliente. No puedo dejar ni siquiera un segundo porque ya me quema. A pesar de que está así, esta resistencia no es para tornarse a rojo vivo como otros modelos. ¿Ok? Se genera si está totalmente sellado. ¿Ok? Entonces toda la parte de calefacción de ambas partes están correctas. Fíjense en algo. Una vez que se envía un proceso, cuando hacemos el test, ya no podemos luego enviar el segundo. Tenemos que reiniciar nuevamente y empezar desde cero. Y si yo quiero la tercera posición, pues automáticamente entro en el modo 3, tengo que ir de inmediato a la tercera posición. Primera posición, encendido en modo frío. Segunda posición, calefacción en el refrigerador. Tercera posición, calefacción en el congelador. ¿Compresor activado? No.